Vamos a ver una serie de aplicaciones para las que, ya sea Luciano, yo o algún ejemplo más que me he bajado de internet, veáis para qué puede servir a nivel empresarial o a nivel profesional el TinyApps, ¿vale? La primera de ellas es para publicidad. Es un recurso que, como ahora está de moda el TinyApps, pues se está utilizando bastante, y vais a ver, igual que os decía antes que en muchas películas ya había el TinyApps, pues ahora estamos viendo incluso spots de televisión donde el TinyApps es la principal razón de ser y aporta un valor que no se podría haber conseguido mediante cámaras de vídeo y tal. Este ejemplo que os pongo es una campaña de una casa de pinturas que hace 15 días, por lo menos, no sé ahora, estaba emitiéndose en televisión. Tiene una versión más larga, que es la que circuló por internet, ¿vale? Bueno, esto es una, digamos, producción bastante grande. Como 70 personas en la producción, 70 personas pintando, varios continentes, pero a mí me gusta este vídeo que me parece que le han dado un uso de TinyApps bueno, una cosa que no se podía, que tal vez se podría contar de otras maneras, pero que casa muy bien con lo que te permite el TinyApps, ¿no? Otra de las salidas profesionales gracias al TinyApps, esta me toca a mí de lleno, ¿no? Nos están llamando para programas tipo reality, donde se quiere contar la vida de un personaje. Entonces, aparte del despliegue habitual de un programa de televisión, donde van X cámaras de vídeo, equipo de sonido, equipo de producción, equipo de atrezo, lo que sea, ahora hay la figura de TinyAppser, ¿no? Que somos un poco nosotros. Nos contratan ahora, dentro de unos meses vamos a ir a hacer un reality a Asturias, y si ellos se pasan 3 meses grabando el reality, nos contratan a nosotros durante 1 o 2 semanas. Vamos con varios equipos de estos, que mañana los vamos a ver cómo funcionan y todo eso, y estamos durante 5 días, 5 noches, 10 días, 10 noches haciendo cortinillas para el programa. Este vídeo que vais a ver, para mí es el vídeo mío que más me gusta de los que he hecho, porque he podido grabar a personas, aparte de hacer TinyApps, y eso me parece un mundo. Es de un reality que emiten los viernes por la noche en 4, Hermano Mayor, que son chicos de 18, 20 años con problemas,
Y lo traigo aquí como ejemplo porque un poco para reforzar, que luego lo veremos más específicamente, que el timelapse no sirve para todo, es un recurso más. ¿Vale? Ahí ha habido un problema con el sonido. Bueno, pues lo que os contaba, habéis visto en este vídeo que hay algunas técnicas que voy a explicar. Os fijasteis en un plano que había en la estación de autobús o en la estación de metro, que mitad de la imagen había sido rodado a alta velocidad y aquí se veía lento, y la otra mitad de la imagen. Eso intentaré que antes de acabar el día hoy lo veamos cómo se hace, porque ahora resulta que los fabricantes también han decidido, y esto para bien, que las cámaras de fotos también graben vídeo. Y eso haya fotógrafos y hay gente que no le hace mucha gracia, no entiendo por qué, que no lo usen, ¿sabes? A mí me gusta usarlo y tener la oportunidad de poder hacerlo. Este es un vídeo que vamos a ver ahora de un evento, que para mí, comentar de este vídeo, antes de que lo veáis, para mí lo más importante de este vídeo es que, digamos, a nivel de realización, cuando yo me siento a ver el vídeo, claro, si a mí me dicen que este vídeo lo ha hecho una persona, me cuesta creerlo, ¿vale? Lo he hecho yo y os puedo asegurar que es así, y ahora lo veis vosotros y lo juzgáis. Es un vídeo que además circuló muchísimo por internet, me dio muchísima notoriedad, y supongo que a partir de eso también me llegaron una serie de trabajos, ¿vale? Vale, no tenemos audio, sí.
La historia de este vídeo es La Noche en Blanco, en Madrid, un evento, aquí ya tendréis también, donde durante toda la noche dejan abiertos los museos, el cumpleaños de mi novia coincidía y le digo, hoy nos vamos a ir a dormir a la Gran Vía, que es tu cumpleaños, y así damos un paseo por allí. Y claro, yo había estado localizando para un trabajo en la Gran Vía, entonces sabía perfectamente las habitaciones de hotel, más o menos, estaba pensando, o sea, había estado localizando para otra cosa, para un edificio que hay allí de Telefónica y tal. Pues claro, cuando llegamos al hotel, abro el balcón y me veo, tal, y digo, uff. Empecé a montar cámaras, fui a casa, seguí montando cámaras, y bueno, el resultado es este. Me gusta que lo hayáis visto porque ahora creo que, espero y deseo que cosas que a lo mejor veíais en este vídeo que no teníais muy claro cómo se hacían, creo que ahora después de estas 2 horas ya sabéis cómo se han hecho, ¿no? Habéis visto paneos por dentro de la foto, colocando la cámara en vertical y luego jugando a moverme por dentro de la foto. Habéis visto un momento que voy bajando por la Gran Vía en dirección contraria a la que subía toda la gente y voy disparando, doy un pasito, disparo, doy un pasito, disparo, con un tiempo de exposición largo. Entonces, gente, compañeros míos de televisión, gente que yo le tengo un respeto profesional serio y profundo, me felicitaron por ello. Ya no aficionado que le gusta, sino gente que controla todo lo que hay y vio esto sobre todo como un producto fresco. ¿Sabes? Que es difícil a veces innovar y sacar una cosa nueva, ¿vale? Entonces a mí me sirvió de mucho. Luego hay otro tipo de proyectos para Timelapse. Nosotros ya hemos hecho alguna cosa y vamos a seguir haciendo cosas en este sentido, que es el seguimiento de obras, ¿no? Una obra, claro, imaginaos 2-3 años de construcción de un edificio, ¿no? Imaginaos abordar eso con equipos de vídeo, ¿no? Sería una auténtica locura. Os repito otra vez, nunca estoy diciendo toda la verdad, ¿vale? Hay cámaras de vídeo que tienen función de grabación a intervalos. Si tú dejas la cámara de vídeo, y cámaras de vídeo aficionadas y profesionales, ¿vale? Con buena resolución de imagen. Si tú dejas la cámara de vídeo con un trípode en una azotea grabando cómo hay una construcción y le dices que cada 20 minutos grabe un fotograma, la cámara lo hace y lo hace perfectamente. A mí lo que me posibilita las cámaras de fotos pues es todo lo que llevamos hablado, de que tienen un precio bastante asequible, que en vez de tener una cámara por el precio que me compro una, me compro 10, con lo cual a la hora de hacer mi montaje final voy a tener muchísima más variedad de encuadres y de planos, con lo cual va a ser mucho más
rico y más divertido ese vídeo. En el vídeo que vamos a ver está hecho por un chico que delante de su casa, en Francia, iban a demoler un edificio y iban a construir otro. ¿Vale? Entonces, en el mismo sitio. Entonces, él programó su cámara, una cámara de aficionado, para que la cámara sacase 8 fotos a lo largo de cada día, y el resultado es este. Parecía que iba a poner Iberdrola ahí, ¿no? Se parece, ¿no? A lo mejor os da un poco igual, pero a nivel de producción audiovisual, cuando yo empecé en esto, en el año 88, por ahí, trabajar en televisión, necesitabas una cámara que era en pesetas, son como 50.000 euros, la cámara más pequeña para empezar para poder ofrecer tu producto a una cadena de televisión, con los estándares que de aquella había, el Umati, que el Betacam. Y ahora, imaginaos, el precio de ese edificio a lo mejor son, no lo sé, ¿vale? Te voy a decir una burrada, pero entre 150 y 600 millones de pesetas. Y que un chaval con un poco de cabeza, con unas vistas, coja y ponga una cámara de X, porque no sé con qué modelo ha hecho esto, pero que es una cámara de aficionado, y consiga un producto de este tipo, es que rompe completamente los esquemas de todo lo conocido. Entonces, a mí me gusta y me interesa
que sí que se puede hacer. Vamos a ver cosas ahora, como el ejemplo que vamos a ver ahora, que es de un compañero del foro, Pablo, que la vertiente, digamos, él es de la poca gente, digamos, que hay en España, que se conocen todos porque son muy poquitos, gente que se dedica a hacer documentales de naturaleza para, bueno, editoriales de libros, para cadenas como la BBC o para... ¿vale? Entonces, vale, este hombre emplea cámaras de muy alta resolución, de vídeo, pero ha encontrado en el TimeLapse también, y nos lo cuenta cada vez que hablamos con él, pues eso, otro recurso que le sirve para añadir para sus producciones, ¿vale? Este también a mí me flipa, es la metamorfosis de un mosquito. Este es un proceso que, según nos explicó Pablo, en tiempo real son 5 o 7 horas, desde que es larva hasta que el mosquito arranca a volar. Para este ejemplo creo que grabó como 70 o 80 mosquitos para conseguir hacer este vídeo. Y es muy curiosa la forma de trabajar de él. Yo espero que más adelante cuando, o bien vosotros si queréis a través del foro y de la página web os pueda explicar, porque a mí me resulta curiosísimo cómo trabaja esta gente, ¿no? Resulta que van a una charca real, hacen los planos generales y luego en casa, en la bodega, crean una especie de plató donde controlan las condiciones de luz y consiguen pues estos pedazos de planos, ¿no? Y luego con trucos de lenguaje cinematográfico pues nos hacen parecer de que todo eso ha ocurrido ahí en un espacio natural, ¿no? Me encanta el final de este vídeo, ¿no? Eso es. Vale. Seguimos viendo aplicaciones de TimeLapse. Una que está súper de moda es usar el TimeLapse para promoción turística, ¿no? A nosotros nos da la oportunidad a la hora de trabajar, y a muchos concejales de turismo, de agencias de promoción turística, de mostrar de una manera que no se había hecho hasta entonces sitios que a lo mejor de buenas a primeras no ofrecen un recurso audiovisual que tú veas de primera mano, pero que gracias al TimeLapse sí. Entonces, algo tan estático, imaginaos, pues un pueblecito donde parece que no pasa nada, ¿no? Pues ahora con un TimeLapse donde tú registras 8 horas de cómo las sombras van pasando por ese lugar al moverse el sol, pues resulta que es una forma nueva de descubrir ese sitio, ¿vale? El ejemplo que vamos a ver lo ha hecho Luciano a través de una empresa que tiene con varios socios, que es Senses, 3 Senses. ¿Y qué prefieres? ¿Lo vemos y lo comentas o lo comentas y lo vemos? Lo vemos, sí. Lo vemos. Vale.
Bueno, realmente, como ha comentado Luis, esta es la versión corta de una serie de vídeos que se han hecho de promoción turística de España. Os cuento, yo vengo del mundo de la fotografía y he encontrado a través del Timelapse un medio de poder tener las mismas fotografías que acababa sacando en todos los lugares, pero encima con movimiento. Yo he trabajado siempre con cámaras Nikon, y una de las cosas que he descubierto es que al final, en un tipo de proyectos de este tipo, hay que saber aprovechar las características que te ofrece cada una de las marcas. Luis trabaja, por ejemplo, con Canon. En este proyecto se han utilizado 9 cámaras distintas de Canon, de Nikon, de Fuji, todo tipo de ópticas, porque realmente lo importante en un trabajo de este tipo es el material, no es tanto el equipo que te llevas. Si una cámara se rompe, se ha roto, pero en el momento que grabas una secuencia que sabes que no vas a volver a poder repetir, lo importante es tener bien guardado todo ese material. Entonces os doy unos datos muy pequeños de cómo ha sido este proyecto. Han sido 8 meses viajando por España, 3 fotógrafos con un asistente, 9 cámaras, pues desde las de alta gama de Nikon, la D3, la D700, la D300, de Canon, pues la 5D Mark II, aprovechando cada una lo mejor que te puede ofrecer. Todo tipo de lentes, desde 8 milímetros a 500 milímetros, más de 300.000 fotografías, más de 18.000 kilómetros recorridos, más de 40 teras de material montado, y al final se han editado pues 12 vídeos, 6 principales y 6 monográficos de lo que denominan la cornisa cantábrica España Verde. Se hizo una primera prueba con Madrid, les encantó y nos encargaron España Verde, Valencia, Barcelona, Islas Baleares, Islas Canarias, Andalucía, y luego monográficos, pues uno de gastronomía, uno de cultura, otro de vida urbana, otro de nightlife. Entonces, al final, yo he sido siempre ya que me dedicaba a la fotografía, quiero tener el mejor cacharro posible, la mejor cámara posible, y una de las cosas que he descubierto es que para este tipo de trabajos muchísimas veces te va a dar la misma calidad una 5D Mark II que una 400D, y que realmente lo que prima aquí es el tipo de material que te traes, no el sufrimiento que pueda llegar a tener una cámara. La diferencia de trabajar con una cámara como la 400D es que el cambio de un obturador te cuesta 70 euros y si te vas a la 5D Mark II te cuesta 500. Pero al final el resultado, excepto para determinadas circunstancias, es exactamente el mismo. Nosotros, otra de las personas que está en el foro también, Daniel Almeida, de Coruña, un gran fotógrafo, en muchos de sus trabajos emplea una G12. No sé si conocéis, la G12 es una cámara del tamaño de un paquete de tabaco con una óptica fija y que ofrece bastante buena definición. Como hemos visto al principio, cualquier cámara, al final nosotros lo que vamos a entregar o lo que vamos a colgar en internet o lo que vamos a darle al programa de televisión, a la constructora, al cliente, lo que nos piden es un vídeo en HD. Entonces, con cualquier cámara de este tipo tenemos 4 veces, 8 veces la resolución de un vídeo HD. ¿Vale? Y hay otro uso, hay muchos más, ¿vale? Pero otro que quiero que veáis, que es el timelapse por el timelapse creativo. Hay veces que no tiene que ser algo que ya había y que ahora lo vamos a hacer con timelapse, sino que simplemente el timelapse, con esa serie de cosas que nos permite, realmente ya crea una imagen que vale, con el tiempo seguramente nos cansaremos de ella, pero nos permite jugar con las luces, nos permite jugar con los tiempos de exposición, y a veces generas unos efectos que, como hasta ahora no se estaban utilizando mucho, pues sirven. Esto que voy a enseñaros ahora es un encargo que nos hizo Telecinco para una de sus cabeceras. Aquí los chicos tenéis que prestar especial atención, porque hay timelapse, ¿vale?, en las imágenes que vamos a ver, ¿vale?
Lo habéis visto, sí, ¿no? Está ahí. Además, surgieron comentarios en el foro, ¿no? Que decíamos, joder, cuando sales con la cámara a hacer time-ups hay que buscar, lo que os contaba antes del portero de edificio, ¿no? Puntos de vista muy altos, buscando una situación privilegiada, y aquí era todo lo contrario. Iban a utilizar esas imágenes para mezclar con un croma en el que salía Amaia Salamanca, entonces querían a la altura de una persona en la calle, y lo que hicimos fue, bueno, algunos los entendéis o los habéis visto, de típico de tráfico y tal, pero ahí hay uno que a mí particularmente me gusta mucho porque era poner la cámara a disparar a un fotograma, una fotografía cada segundo, y a la vez utilizar la cámara como si fuese una cámara de vídeo. Entonces, mover el trípode, ir haciendo zooms, desenfocar y enfocar. Entonces, eso, creo que se consiguió un resultado que no consigues de ninguna otra manera.